Carismas sobrenaturales de San José. Había ya cumplido 7 años nuestro José, y en esta tierna edad mostraba un gran criterio, más que un hombre de edad madura, sus palabras claves y sus obras todas perfectas, de tal modo que su padre, teniendo que tomar consejo acerca de las cosas importantes y de relieve, no encontraba mejor consejero que a su propio hijo, y todo le salía muy bien con el consejo que el hijo le daba, porque estaba muy iluminado por Dios y nunca se equivocaba en sus opiniones, porque todo lo trataba con Dios a través de la oración. Sus padres no hacían nada sin antes haber tomado parecer a su hijo, sabiendo por experiencia que lo que él decía salía a la perfección. Pero nuestro José se portaba en todo esto con tanta humildad y sumisión, que sus mismos padres quedaban sorprendidos. Él les decía: lo que yo os digo es lo que yo pienso que es justo y que hay que hacer. Vosotros luego consideradlo bien y todo haced lo que creed que es mejor y de más agrado para nuestro Dios. Luego, continuando con la oración, oraba a Dios para que diera luz a sus padres, de modo que hubiesen realizado todo lo que era de su mayor agrado, no fiándose nunca de sí mismo, y juzgándose una criatura despreciable y miserable. Mucho se humillaba delante de su Dios, y cuando sus padres buscaban su opinión y algún consejo, sentía una gran perturbación, y solo hablaba para obedecerlos, y para que Dios quedara glorificado en todas las cosas. Y Dios no dejaba de anticiparlo cada vez más con sus gracias, y de iluminarlo claramente, ya sea en la oración, como también a través del ángel que le hablaba en el sueño, aunque éste, en la medida que él iba creciendo, le hablaba muy rara vez, porque además de las luces que Dios le comunicaba con más plenitud, venía también instruido con la lectura de la Sagrada Escritura. Una noche, sin embargo, mientras nuestro José dormía, se le apareció el ángel en el sueño y le dijo: como Dios había aceptado de muy buen agrado su propósito de conservarse virgen por todo el tiempo de su vida, y que le prometía su favor y su ayuda particular, y mostrándole un cinturón incomparable, valor y belleza, le dijo: este cinturón te lo manda nuestro Dios, en señal de la complacencia que ha tenido con respecto de su propósito y de la gracia que te hace para poder conservar siempre inmaculado el candor de tu pureza. Acercándosele, se lo ciñó a la cintura, ordenándole que agradeciera a Dios por el favor y la gracia que le compartía. Al despertarse nuestro José, se levantó enseguida y se arrodilló, adoró a su Dios y le agradeció con afectuosos agradecimientos por el beneficio que le había hecho y por el don que le había enviado. Y aunque el demonio le asaltara con varias tentaciones, nunca pudo molestarlo de ninguna manera, no permitiendo Dios que el enemigo lo asaltara con tentaciones contra la pureza, y conservando en él una pureza admirable, de modo que fue muy digno de tratar y de tener en custodia a la reina de las vírgenes. Otra vez le habló el ángel en el sueño y le dijo que Dios había destinado a hacerle un don muy grande y sublime, sin saber, sin embargo, en qué consistía, sino que mientras tanto le manifestaba la gracia que le quería hacer, de modo que él se ocupara en suplicarle y hacerse digno con la práctica de las virtudes y con las súplicas, porque su Dios gozaba mucho en ser suplicado, y que a las gracias y favores grandes quiere que precedan grandes oraciones y rezos. Después de haber oído esto nuestro José,
No tenía curiosidad para ir investigando cuál era este favor y gracia sublime, sino que se puso con todo su espíritu a suplicar a su Dios, y de ahí en adelante le suplicaba por dos gracias con gran premura. La una era de que se acelerara la venida del Mesías, y la otra, que le hiciera la gracia que le había dicho el ángel. Muchas otras gracias pedía a Dios, pero estas dos le interesaban mucho más. Esta gracia y don sublime consistía en darle por esposa a la madre del Verbo Divino. Esto no lo supo hasta cuando le fue revelado, aunque ni siquiera entonces le fue manifestada la maternidad divina. Mientras nuestro José seguía pidiendo las mencionadas gracias, experimentaba un gran consuelo en pedirlas. Luego nuestro José iba al templo de Jerusalén en la solemnidad de la Pascua con sus padres, y cuando llegaba ese tiempo se hacía ver siempre más alegre que de costumbre, demostrando tener en ello un gran consuelo. Se preparaba, sin embargo, a esta solemnidad con ayuno y oración, instruido así por su ángel. Cuando había llegado al templo, se ponía allí de rodillas a orar, quedando inmóvil horas enteras con admiración de quien lo observaba, sobre todo por ser de tan tierna edad. Aquí recibía grandes luces de Dios, y contemplando el gozo de la Jerusalén celestial, oraba a su Dios para que enviara pronto al Mesías prometido, de modo que a través de la redención las almas pudieran ir a gozar esa eterna bienaventuranza. Y Dios se complacía mucho en sus peticiones. Llevaba a su padre abundantes limosnas al templo, que ponían manos del hijito, de modo que él las ofreciera. Y esto lo hacía porque conocía la gran disposición que tenía el hijo en hacer la limosna. Y nuestro José la hacía con gran corazón y alegría, de modo que no hubo nunca quien haya gozado tanto en recibir cuanto gozaba José en dar. Y lo hacía con una intención muy recta, entregándose de nuevo a sí mismo totalmente a Dios. Luego tenía un gran deseo de quedarse en Jerusalén para poder tener la comodidad de ir a menudo al templo, y sus padres, para complacerlo, se quedaban más que de costumbre, y en ese tiempo nuestro José no se alejaba nunca del templo, a no ser para tomar el alimento necesario y el descanso de la noche. Todo lo demás del tiempo lo empleaba en el templo para orar y suplicar a su Dios, para que le concediera lo que tanto deseaba. Hizo luego una promesa a Dios, que si él quedaba privado de sus padres, quería ir a hacer su vivienda en Jerusalén, para tener la facilidad de frecuentar el templo. Durante el tiempo que se quedaron sus padres en Jerusalén, nunca fue visto nuestro José ir por la ciudad mirando y curioseando, como suele darse en esa edad, ni nunca se juntó con nadie. Reverenciaba a los ministros del templo mostrándose totalmente respetuoso, por lo cual era amado por todos, teniéndole cada uno una gran estima, tanto por las generosas limosnas que allí daba, como también por el buen carácter que se le veía. Pero nuestro José nunca prestó atención a eso, solamente estaba preocupado en amar a su Dios y procurar agradar a Él y darle gusto únicamente a Él. Un día, mientras oraba en el templo con más fervor que de costumbre, oyó las voces internas de su Dios que le aseguró cómo sus oraciones le agradaban mucho, y le aseguró el gran amor que le tenía, invitándolo a una amorosa correspondencia. Fue tan grande la alegría que sintió José al oír estas voces que cayó en éxtasis, estando inmóvil horas enteras, gozando de la incomparable dulzura y suavidad del Espíritu de Dios.
del que quedó muy inflamado y encendido de amor. No quería oír hablar de otra cosa que de Dios y de las divinas perfecciones, y deseaba con gran ardor encontrar una compañía y amigo fiel con el que pudiera hablar acerca de las divinas grandezas y perfecciones. Pero conociendo que dicho amigo no había, oraba a su Dios para que se lo enviara. Al regresar a Nazaret, su ciudad, parecía que no sabía hablar de otra cosa que de la magnificencia del templo y de la suerte de aquellos que allí se encuentran. Y se elevaba más en su discurso, hablando de la Jerusalén celestial, y decía: si tanto gozo se experimenta al estar en el templo de Jerusalén, qué gusto y consuelo se sentirá al ir a vivir en la propia casa donde está nuestro Dios. Y qué grande será la magnificencia de este lugar. Oremos a nuestro Dios para que nos envíe pronto al Mesías prometido, de modo que por medio de él seamos hechos dignos de ir a ese lugar, también nosotros después de la muerte. Esto decía a sus padres con tanto espíritu y ardor, que quedaban ellos también con gran deseo de ello, y se encendían sus corazones en el deseo de la venida del Mesías, y dirigían ellos también cálidas súplicas a Dios por ello. Estos discursos los daba nuestro José, no solo con sus padres y con los de la casa, sino también con todos aquellos que iban allí, grabando en el corazón de todos un vivo deseo por la venida del Mesías. Y les decía: orad a menudo a nuestro Dios para que se digne acortar el tiempo de sus promesas. Oh dichosos de nosotros si podemos obtener esta gracia y la dicha de ver al Mesías entre nosotros. Oh, qué suerte sería la nuestra. Oh, cuánto quisiera gastarme totalmente para servirlo y honrarlo. A veces la madre se tomaba el gusto en decirle: ¿qué harías, hijo mío, si pudierais tener la hermosa suerte de ver con vuestros ojos al Mesías? Y entonces, él, levantando las manos al cielo, exclamaba: me entregaría totalmente a él, ofreciéndome dispuesto a servirlo siempre, y no lo dejaría jamás. Y la madre seguía diciendo: ¿y no sabéis vos que el servir exige mucha fatiga? Y él entonces decía: no solamente haría de buena gana todas las fatigas para servirlo, sino que fuera feliz si tuviera que costarme la vida misma. Y la madre le decía: ¿quién sabe luego si le agradaría vuestra servidumbre y si os admitiría a su servicio? Y él respondía: es verdad que de esto no sería digno, pero le rogaría tanto hasta que, movido por la compasión, aceptaría mis servicios, puesto que siendo infinitamente bueno nuestro Dios, así será también infinitamente bueno nuestro Mesías. Y puesto que nuestro Dios acepta con agrado nuestras súplicas y oraciones, así también el Mesías le agrada mi servicio. Al final la madre lo consolaba con esta respuesta: hijo mío, seguid suplicando a nuestro Dios de modo que se digne enviarlo pronto, porque espero que le agraden vuestros deseos y atenderá vuestras súplicas y quedaría desconsolado en vuestros deseos. Y entonces, levantando las manos al cielo, exclamaba: oh, ojalá sea esto agradable a mi Dios. Para que esto tuviera lugar, ¿quién más afortunado y contento que yo? Queridos hermanos, esta lectura fue tomada de las revelaciones privadas de la sierva de Dios, Madre María Cecilia Baig. Si bien la Iglesia Católica no considera obligatorio creer en las revelaciones privadas, el Vaticano lo declara oficialmente libre de errores doctrinales y morales. Pues el 17 de marzo de 1920 fueron presentados los manuscritos al Papa Benedicto XV en una audiencia privada durante el mes de San José, y el Sumo Pontífice
animó a publicarlos. Que Dios, la Santísima Virgen y San José los bendiga.